Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno con nosotros. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque el Señor no solamente nos bendice, no solamente nos cuida, nos guarda, nos sustenta, sino que además nos da el enorme privilegio de poder ser parte de su obra. Y hoy quiero platicar un poquito con usted acerca de un concepto que, bueno, yo sé que usted ha escuchado lo que le voy a decir, ya lo ha oído, pero no está por demás que lo recordemos, porque invariablemente, con el paso del tiempo, nosotros llegamos a adaptarnos a un concepto humano que es contrario a la perspectiva divina. Y le voy a decir a qué me estoy refiriendo. La jerarquía es el concepto que habla de que hay personas que tienen un nivel más alto que otros o una posición más elevada que otros, y hay jerarquías sociales, jerarquías laborales, incluso en los humanos hacemos hasta jerarquías raciales, ¿verdad? En nuestro pecado y en nuestra oscuridad del corazón llegamos a pensar que algunos seres humanos son superiores a otros. Y esto, amados, es algo totalmente ajeno, totalmente contrario a la visión que Dios tiene de nosotros, porque en Cristo, amados hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos el mismo nivel. En nuestra propia naturaleza, todos somos pecadores perdidos. En nuestro arrepentimiento y nuestra búsqueda de Dios, todos somos pecadores arrepentidos. Amén. Y en la gracia del Señor, todos somos pecadores perdonados. Y eso nos convierte en ovejas del rebaño del Señor, nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en, por lo tanto, al ser hijos, príncipes del reino de los cielos por la gracia de Jesucristo. Y todo esto es una serie de elementos que tienen que ver con nuestra identidad. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, es decir, tenemos el privilegio de ser intercesores delante de Dios. Somos una nación santa, un pueblo que fue comprado por la sangre de Cristo. Somos el linaje espiritual que el Señor estableció en esta tierra. Y todo eso es parejo para todos los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Ahora bien, sin que cambie esto, sin que se modifique la naturaleza de nuestra identidad, existe en nosotros también es una serie de procesos que inician con un acto que proviene de Dios, un acto que no surge de nosotros, sino que proviene del Señor. Y este acto nosotros lo hemos llamado, la palabra lo llama y nosotros así lo conocemos como llamamiento. El llamamiento no es algo que sucede con nuestra conversión, no es algo que sucede de manera simultánea a la comunión, al perdón, a la restauración, a la regeneración, a nuestra salvación, a nuestra redención. El llamamiento ocurre en otro momento. Mire, voy a hablar de uno de los primeros llamados, aparte de los apóstoles, de los apóstoles que caminaron con Cristo en esta tierra en vida. Yo quiero hablar de otro apóstol que caminó con Cristo, pero cuando él ya había resucitado, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo muestra de una forma que es común a todos, pero en su caso es tan evidente y tan claro el ejemplo, porque todo ocurrió en muy poquito tiempo. Fue muy rápido. Él era un hombre terrible, un hombre espantoso. Fíjese que la palabra que utiliza el griego para mencionar lo que él hacía, ahí lo puede usted encontrar, si no estoy en un error, en el capítulo 9 de los Hechos, o al final del 8, dice, y Pablo asolaba a la iglesia. Pero la palabra asolar fue una traducción lo mejor que pudo
lo mejor que pudo hacerse al español, pero es una palabra que en español no existe. Es una palabra que literalmente habla de lo que una jauría, un montón de perros salvajes, le pueden decir a alguien cuando lo atacan hasta matarlo. Eso es lo que quería decir. Así de tremendo era la expresión que hablaba de lo que Pablo le hacía a la iglesia. Que te cayera Saulo de Tarso era como que te cayera una jauría de perros hasta destrozarte. Era terrible la forma en la que él actuaba. Y ese mismo hombre que hacía eso, un instante, unos segundos, probablemente un par de minutos, después de tener un encuentro brutal y glorioso con el Señor Jesucristo, de haberse topado con Él en el camino, se transformó en el hombre que llevó el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones conocidas de su época, con un amor inquebrantable y con una fe que lo llevó hasta el último momento a ser el heraldo de Cristo. Y esto, fíjese bien, ocurrió porque esa fue la razón por la cual Cristo, que ya lo había salvado, que ya lo había llevado a sus pies, como una oveja, como un pecador arrepentido, lo llamó. El llamamiento es un acto que tiene lugar en el reino de los cielos. El llamamiento es un acto que tiene lugar dentro del contexto del reino. El llamamiento no sucede en una persona inconversa. El llamamiento sucede en alguien que ya es un cristiano. En el caso de Pablo, el llamamiento sucedió 2 segundos después de haberse convertido. Hay personas que tienen que esperar años antes de su llamamiento, antes de escuchar el llamamiento de Dios, porque hay una serie de procesos que tienen que ocurrir en el alma de una persona para que llegue al estatus en el cual esté dispuesta esa persona a entregar su vida para servir a Dios. Y aquí llegamos al punto del tema del llamamiento. Algunas culturas religiosas de nuestra época y de nuestra cultura general consideran paralelos o consideran sinónimos llamamiento y vocación. Y yo le digo, no son lo mismo aunque están juntos, o deberían estar juntos, al menos, eso es lo que cabe desear, ¿no? La vocación es algo que surge del corazón del hombre, que es el amor que Dios pone en nosotros y que nosotros manifestamos por el llamamiento de Dios. Pero el llamamiento de Dios es algo que surge de Dios para nosotros y que nos dice cuál es la función que Él quiere que nosotros ejerzamos en el reino. Aquí en la tierra, en el reino de Dios. Muchas personas relacionan directamente el llamamiento de Dios con el pastorado o con algún otro de los ministerios primarios, ¿verdad? Es que yo soy un llamado de Dios, entonces tengo que ser pastor, o apóstol, evangelista, o maestro, o profeta. Y esto, hermanos, es un error que a veces nos conduce a lo que le decía yo al principio, a la jerarquización. Parece que nosotros creemos que Dios escoge a una élite, a un pequeño grupo de personas que son como que sus consentidos, o que son su bandita. Su banda, dice la hermana. Y que son los llamados a los ministerios primarios. Y eso es un error grave que cometemos en nuestros corazones, porque en ese momento automáticamente le asignamos una menor importancia o una menor trascendencia al resto de la iglesia, al resto del cuerpo de Cristo. Cuando la realidad es que para Dios cada uno de nosotros somos un tesoro invaluable, un tesoro glorioso. Amén. Y ese tesoro no solamente es en función del amor que Él tiene por nosotros, sino de la forma en la que nos hace útiles para la obra. Y el llamamiento que el Señor nos da es tan potente, tan glorioso y tan importante en uno como en otro, sin importar cuál es la función que hemos de ejercer en el reino de los cielos manifestado aquí en la tierra. Y esta es la palabra clave. La palabra clave es función. La identidad, escuche lo que le voy a decir en este momento. La identidad que nosotros tenemos con Dios es una identidad que no está ligada a nuestra función. Porque las funciones que nosotros ejercemos en el reino
ejercemos en la iglesia, que es la manifestación del reino de Dios en la tierra, pueden cambiar. Yo le voy a dar un ejemplo claro que es mi vida. Yo inicié en el camino del llamamiento que Dios hizo a mi vida como músico. Fue lo primero que hice cuando llegué a la iglesia. Lo primerito que hice fue tocar la guitarra en el grupo de secundarios allá en la iglesia de Portales, porque pues yo sabía tocar la guitarra y yo tenía en mi corazón el servir a Dios de la mejor forma que pudiera, así que el Señor me concedió ese privilegio y durante algunos años yo fui quien acompañaba con mi instrumento las alabanzas del grupo de secundarios. Luego, un poco más adelante, el Señor me permitió comenzar a ser útil como auxiliar o como asistente de una de las instructoras del grupo. Era un grupo grande, era un grupo, no sé cuántos seríamos, Gerson, pero pues yo creo que éramos cientos de secundarios, ¿no? Y empecé a asistirla con las clases, era yo el IBM, ¿verdad? O sea, el IBM a traer esto, IBM a traer lo otro. Ahí estaba yo asistiendo a la escuela dominical y poco a poco fui desarrollándome, fui creciendo en ese proceso. Un buen día el hermano Noah, mi pastor, me dice, este domingo, pero así sin decir aguabá, o sea, me dice, este domingo vas tú a dar el tema. ¿Cuál tema? Pues uno relacionado con la alabanza, ¿no? Pero, y fue por la primera vez que me paré frente a un grupo en la iglesia a compartir palabra. No tiene usted idea de lo mal que me salió. Me temblaban las piernas, me temblaba la voz, no sabía ni qué decir, pero sin embargo, ahí comenzó otra etapa de mi vida, un proceso que el Señor fue desarrollando en mí. Y finalmente, con el paso de los años, ya no le hago el cuento largo, el Señor me llamó al santo ministerio. Entré al Instituto Bíblico y comencé a prepararme para servir a Dios en el santo ministerio sin saber exactamente cuál iba a ser mi labor. Y así fue. Yo al principio, durante algunos años, fungí como evangelista. Era yo misionero. Yo viajaba a diferentes lugares, sobre todo a Chiapas, aunque fuimos a otras partes, fuimos a Guerrero y fuimos a Estados Unidos, pero principalmente mi labor se desarrolló en el estado de Chiapas, predicando el evangelio, siempre, todos los ministerios, bajo la supervisión del pastor local de la iglesia, que es la máxima autoridad en cada iglesia local. Y así sucesivamente, hasta que llegó el momento en el que el Señor me concedió el privilegio de estar al frente de una congregación, y en estos últimos años, en los últimos 20, 21 años, he caminado como pastor. Y aún siendo pastor, habiendo sido ordenado para el santo ministerio y ejerciendo el pastorado, hubo periodos de mi vida en los cuales no funcioné como pastor. Estuve haciendo otras funciones, como la de anciano, o incluso ministro de alabanza otra vez. Hubo un tiempo en el que también esa fue una función que yo cumplí en la iglesia, y así sucesivamente. Y le voy a decir, en todo este proceso, yo aprendí algo que hoy le comparto en el nombre de Jesús. Yo aprendí que el corazón con el cual yo servía al Señor, tocando mi guitarra o haciendo el aseo, ¿cuántas veces, Gerson, nos tocó estar barriendo, trapeando, jalando agua, moviendo bancas, ¿verdad? Lavando baños, o predicando la palabra del Señor tanto a la congregación como a las personas que no conocen de Dios? En todo momento yo me sentí exactamente igual, o sea, así de chiquitito, como un siervo de Dios y nada más. Hay algunas culturas dentro del cristianismo que convierten el concepto de siervo de Dios en una especie de título nobiliario, lastimosamente, porque pues ese es un problema de ignorancia del término, ¿verdad? La palabra siervo nos habla del más bajo de los niveles de la esclavitud, porque había esclavos en la época en la que fue escrita la Biblia, que es la que nos compete por causa de los términos, que eran personas que tenían deudas, y entonces ellos pagaban su deuda con su fuerza de trabajo. No tenían dinero, pero trabajaban para una persona
de manera no precisamente incondicional, pero sí exclusiva y un poquito forzada mientras pagaban sus deudas. Había otros que estaban ahí porque pues era una especie de empleo, eran llamados esclavos, pero la realidad es que estaban bien cuidados, bien alimentados, tenían obligaciones y derechos que les daba el estar bajo la tutela y el servicio de un señor. Pero había un nivel, el más bajo de todos, el que sí era definitivamente semejante al de cualquier objeto, servilleta o silla o cuchara que hubiera en la casa, que eran los siervos. Los siervos eran definitivamente, prácticamente no alcanzaban el estatus de personas, eran objetos que estaban, objetos animados con patas y manos, que estaban incondicionalmente al servicio de sus amos. Y el hecho de que el Señor nos haya permitido que el apóstol Pablo, sobre todo, y algunos otros de los escritores bíblicos, utilicen el término siervo de Dios para referirse a aquellos que hemos sido llamados a alguna función dentro de la iglesia, nos habla de que no somos absolutamente nada por aquel llamamiento, no somos absolutamente nada por el servicio. Esto no quiere decir que no seamos absolutamente nada delante de Dios, porque delante de Dios nosotros somos sus hijos, somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos príncipes del reino de los cielos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que hacemos, eso tiene que ver con lo que somos, con nuestra identidad como personas. Pero es muy importante que quede claro en el corazón de cada uno de nosotros que lo que nosotros hacemos lo estamos haciendo con el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es quien realmente opera a través de las vidas de los que sirven a Dios. Y no somos nosotros, ni nuestras fuerzas, ni nuestro mérito, ni tenemos nada de qué gloriarnos, ni tenemos nada de lo cual envanecernos, ni por lo cual presumir. Somos simples siervos. Y por lo tanto, se igualan todas las funciones. Desde la del pastor, que es la máxima autoridad de la iglesia local, el apóstol, que es el que baja del cielo la revelación divina, hasta el que lava los baños o el que recibe los coches en la puerta, sirviendo al cuerpo de Cristo. Y todos, pasando por todas las funciones, somos iguales. Y en esa igualdad tenemos también la bendición de ser hermanos y de ser también siervos los unos de los otros. Así pues, a donde yo quiero llegar es a decirle que usted, no importa cuál sea la función que está cumpliendo en la iglesia, usted tiene un llamado tan potente y tan glorioso como el que tiene un ministro que tiene una función primaria, un ministerio primario, pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta. No hay diferencia, no hay jerarquía. Solamente hay funciones diferentes. Esas funciones, por supuesto, son funciones que a veces nos llevan a ejercer de manera delegada la autoridad de Jesucristo. Un pastor no es un hombre de autoridad. El que es hombre de autoridad es Cristo Jesús. Amén. El pastor es un siervo de Dios que manifiesta la autoridad de Jesucristo, no la propia. Por eso, de la misma forma en la que si nosotros nos sujetamos a un pastor, nos estamos sujetando a Cristo Jesús. Si nosotros no nos sujetamos a un pastor, nosotros estamos violando la autoridad de Cristo, no la del hombre. Y de esa manera también entendemos que no hay nadie que pueda gloriarse de su llamamiento, pero sí puede gloriarse en su llamamiento. La diferencia es que el que se gloria de su llamamiento se está gloriando de la posición que cree que tiene, porque Dios le dio el privilegio de servir en algo que a él le parece grande, o a él le parece mayor, a él le parece vistoso. Sin embargo, el que se gloria en su llamamiento, lo que hace es sentirse satisfecho de haber sido útil. Y sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en una parábola un ejemplo muy claro de lo que tiene que haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando el siervo de su señor le dice al Señor: siervo inútil soy, porque lo que tenía que haber hecho ya lo hice,
está expresándose igual que se expresaría si hablara, por ejemplo, una servilleta, ¿no? Una servilleta, cuando está en el servilletero, blanca y limpiecita, es útil. Y nosotros la vemos como, qué bueno que hay servilletas en la mesa. Es un objeto que sirve con utilidad. En el momento en que yo agarro la servilleta y la uso para limpiarme las manos o la boca o limpiar la mesa y la hago bolita y la tiro, esa servilleta ya es basura. Servilleta inútil, porque lo que tenía que haber hecho ya lo hizo, ya cumplió su función, ya no sirve para nada. Sin embargo, el Señor nos da el privilegio de ser renovados día tras día. Amén. El Señor nos da el privilegio de tener la oportunidad, ojo, la oportunidad, porque no es a fuerza y no todo el mundo lo agarra, la oportunidad de al día siguiente, al abrir los ojos, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero es que muchos pensamos que eso solamente aplica para decir, envíame a mí a las naciones a predicar el evangelio a millares y a millones. A veces el heme aquí, envíame a mí, es envíame a mí a lavar los baños. Envíame a mí a barrer el patio de la iglesia. Envíame a mí a acomodar las sillas para que se siente el cuerpo de Cristo. Envíame a mí a meterme a un agujero oscuro en donde nadie me vea para orar y para interceder por la obra de Dios. El llamamiento debe estar acompañado, como le dije, de la vocación. La vocación es el sentimiento de gratitud, de amor y de entusiasmo por escuchar y por cumplir el llamamiento de Dios. Hay llamados que como no reciben el llamamiento que les parecía que se merecían o que les gustaba, entonces no reciben con vocación el llamamiento y actúan de una forma negligente o irresponsable y no cumplen su llamamiento con la diligencia que debiera. Por lo contrario, nosotros a veces vemos personas que han recibido el glorioso llamamiento de limpiar las sillas, y cada vez que limpian una silla ahí en el templo, están entendiendo que en esa silla se va a sentar Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y lo hace con gozo, con alegría, gloriándose en su llamamiento, encontrando la gloria de Dios manifestada en sí mismo para ese día y para ese momento. Y al día siguiente va a preguntar, ¿y ahora qué hago, Señor? Yo no quiero ser un inútil, yo quiero ser útil. Dime qué más, qué sigue, ¿ahora qué hago? Y probablemente esa persona que hoy limpiaba sillas, mañana está en el púlpito predicando el Evangelio de Jesucristo, porque el Señor nos usa conforme a su soberana voluntad. Lo único que importa es que entendamos que no hay llamamiento pequeño, no hay llamamiento de segunda clase o de segundo nivel. Son funciones que ejercemos. Y cuando el Dios nos llama a estar al frente, por ejemplo, de una cobertura de clase mundial, no somos mejores que aquel que tiene una pequeña misioncita de 7 personas en un pueblo lejano. Porque por un alma que es llevada a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos. Amén. Por un alma se conmueve el reino de los cielos. Y a veces un alma es ganada porque alguien en la puerta lo recibió con una sonrisa. A veces un alma es ganada porque una persona llega y se siente a gusto en un lugar limpio, en un lugar agradable, bien ordenado. A veces un alma es ganada porque alguien a quien nunca conoció estaba sin embargo orando ese día por los que ese día iban a llegar a escuchar la palabra. Así que, amados, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos llama y escuchemos el llamado de Dios y recibamos el llamado de Dios de acuerdo con la voluntad perfecta y con las necesidades de la iglesia, las necesidades del reino de los cielos en esta tierra. Porque en la iglesia, cuando todos pretendemos cumplir o tener la misma función, entonces las funciones que nadie quiere quedan huecas y ahí es por donde se cuela la derrota. El reino de los cielos es semejante a una fábrica de alfileres, en la cual había 3 obreros. Uno de ellos había sido contratado para hacer cabezas de alfiler. Otro
había sido llamado para cortar el alambre de acero en la medida exacta del alfiler, y el tercero había sido llamado para que le sacara filo a las puntas de los alfileres. Pero un día, el que estaba llamado a sacarle filo a los alfileres, a hacer la punta de los alfileres, vio y codició el trabajo del que hacía las cabezas de los alfileres, y él consideraba que él era mejor haciendo cabecitas de alfiler, y se puso a hacer cabezas de alfiler en vez de las puntas, y la verdad es que sí le salieron muy bonitas. Los alfileres estaban bien, con una cabecita así redondita, perfecta, simétrica, bien centrada, y al siguiente mes la fábrica quebró, porque los alfileres no servían para nada, porque no tenían punta. De la misma forma, en la iglesia cada uno de nosotros ha sido llamado a una función que es tan importante como todas las demás, y tenemos que ser sensibles y tener gozo y gloriarnos en el llamamiento que Dios nos dio y cumplirlo diligentemente, con amor, con gozo, con entusiasmo, porque en ese momento nosotros vamos a ser útiles en la obra. En ese momento nosotros vamos a estar haciendo la parte que el Señor espera de nosotros, y en eso que a nosotros a veces nos parece algo pequeño, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, meditemos en esto. Escuchemos la voz de Dios. Si tú ya tienes idea clara de cuál es el llamamiento que Dios tiene para tu vida, ejércelo con gozo, con paz y con la bendición de Dios. Medítenle. Nuestro Señor Jesús nos dio ese ejemplo al humillarse como siervo para lavarle los pies a sus discípulos. Así es, así es. Había dudas acerca de quién se iba a hacer ahora cargo del changarro, ¿verdad? ¿Quién iba a ser mayor? Y el Señor le dijo, ¿quién sabe quién va a ser mayor? Se despojó de su túnica, agarró una toalla, una palangana, jofaina dice la Biblia, pero es lo mismo, y se puso a lavarle los pies a los discípulos, que era labor de siervo, de los más bajos de los esclavos de las casas, para demostrar que el que sirve a los demás, ese es mayor en el reino. Amén.